¿Cómo pueden hacer las generaciones mayores para poder coexistir con las generaciones menores, con las ideas nuevas que traen, sin poner en riesgo el patrimonio de la empresa familiar? Bueno, eso es así como la pregunta de los 64 millones de dólares, porque la respuesta es depende, pero por ejemplo, la generación mayor en el consejo de administración de la empresa, en el consejo de familia, podemos llegar a un acuerdo donde digamos, vamos a generar un porcentaje de las ventas o de las ventas netas o de las utilidades a la innovación y a las nuevas ideas. Un 5%, un 7%, cosas de ese tipo. Eh, y luego, a través de los hijos de la siguiente generación, este seminario del que te hablé, Introducción a los negocios y creación de nuevas empresas, se presentan y se presentan propuestas de nuevos negocios, y para eso está el presupuesto del 5% de las ventas netas o de las utilidades netas. Un presupuesto que puede ser el 5, el 4, el 1, dependiendo de cada familia y de cada empresa. Ahora, y se empieza a incubar el negocio sin arriesgar el capital, sin arriesgar las utilidades. Se empieza a crear una nueva línea de negocios con uno de los hijos o hijas. Y me ha tocado mucho de eso. Y regularmente mi función, además de estar en el consejo de la empresa, es ser el mentor de esos nuevos chicos y chicas con ideas innovadoras. Hola familia empresaria, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Ernesto de la Mora y soy consultor de empresas familiares. Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos como invitado al doctor Jaime Alonso Gómez y les voy a platicar brevemente un poco de la trayectoria del doctor. Jaime Alonso Gómez ha realizado consultoría e investigación aplicada para múltiples empresas y organizaciones en América, Asia, África y Europa. Es doctor en Economía y Ciencia Administrativa en Wharton School de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Ha publicado libros, capítulos en libros, artículos y reportes técnicos como resultado de sus trabajos de consultoría e investigación. Además, es miembro de consejos de administración y directorios empresariales en América y Europa. Es profesor distinguido en Management y antiguo director de las escuelas de negocios de la Universidad de San Diego en los Estados Unidos y de la EGAD Business School en el Tecnológico de Monterrey. Jaime Alonso es miembro fundador del Centro de Liderazgo para la Mujer en México y del Instituto de la Mujer. En 2005 fue nombrado Dean of the Year, director o decano del año, a nivel mundial por la reconocida organización Academy of International Business. Jaime Alonso es el primer y único director de escuelas de negocios de América Latina y España en recibir esta distinción. Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales como Best Teacher Award, Excelencia Docente y Professor of Impact en los Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, España y Francia. En 2012, Jaime Alonso fue nominado a nivel mundial por la revista The Economist como candidato al premio Best Business Professor of the Year, habiendo ocupado el lugar 14 a nivel mundial. También quiero comentarles que tuvimos un pequeño error técnico durante la grabación de la entrevista, por lo cual la primera parte no se grabó, pero yo les voy a platicar brevemente qué fue lo que hablamos el doctor Jaime y yo. Hablamos de qué es el capitalismo consciente. El doctor Jaime nos platica que el capitalismo consciente dentro de las empresas familiares es que dentro de la organización siempre hay que ir más allá de solamente como tener como objetivo un fin económico. Entonces, ir más allá donde haya beneficios para los proveedores, para los empleados y obviamente para la familia empresaria, pero también para el ecosistema y las personas que rodeen la empresa familiar. Inclusive, pues, como stakeholders pueden ser muchísimas partes, gobierno, sociedad, una comunidad. Entonces, el capitalismo consciente dentro de las empresas familiares es eso, ir, no quedarte solamente como fin último de la empresa familiar, generar utilidades, generar ganancias, sino generar un impacto, un beneficio para lo que rodea a la empresa familiar. También hablamos del protocolo familiar, de que este es un documento en el cual las empresas familiares
ponen cuáles son las reglas del juego para trabajar dentro de la empresa familiar. Aquí pueden ser desde reglas, edades para entrar a la empresa familiar, quiénes sí entran, quiénes no entran, políticas para el manejo de conflictos dentro de la familia empresaria y también las reglas para las personas que se quieren salir de la empresa familiar. También tocamos el tema de cuál es el momento adecuado para implementar un protocolo familiar y el doctor nos dice que el momento adecuado para iniciar con la creación de un protocolo familiar es ayer o fue ayer. Esto quiere decir que lo antes posible empecemos con el protocolo familiar dentro de la empresa y no es necesario que seas una empresa grande, una empresa mediana, o sea, puede ser desde una empresa pequeñita hasta un monstruo de empresa, pueden hacer su protocolo familiar. ¿Y por qué dice el maestro que lo ideal es hacerlo desde ayer? Porque la mayoría de las familias empresarias inician o crean el protocolo familiar cuando ya hay problemas, cuando ya hay una tensión por problemas económicos o problemas familiares dentro de la empresa familiar. Imagínense, en ese momento ponerte a crear el protocolo cuando están los sentimientos o los enojos están a flor de piel, es muy complicado. Y él también nos comenta que hacer eso, un protocolo familiar, cuando hay conflictos económicos o familiares, pues tensa mucho la elaboración de este documento. Y pues obviamente hay ocasiones en que los tienen que posponer 3, 6, 9 meses hasta que la situación en el grupo familiar se tranquiliza y pueden volver a empezar. También hablamos de cuáles son algunas estrategias para crecer la empresa familiar y pues el doctor nos comenta que hay distintas formas, pero la básica o una de las principales es armar equipos dentro de la empresa familiar, que los equipos sean con miembros de la familia con diferentes aptitudes y habilidades, para que cada equipo que forme la familia aporte en lo que sea su mayor habilidad a la empresa familiar. Y a continuación, el video va a iniciar donde él está dando la explicación de cómo formar los equipos para tener una estrategia de crecimiento en la empresa familiar. Ese es el grupo número uno. Pero también hay un grupo de personas. Estamos estrategizando e innovando el futuro de la organización. Entonces, el equipo uno. El equipo 2 tiene como propósito crecer con nuevos clientes, nuevos productos, nuevas geografías, con un poquito de innovación, cómo vamos a entrar, cómo vamos a crecer, vamos a hacer una estrategia de entrada a Colombia, a Perú, a Chile o a Centroamérica, o Estados Unidos, Europa, y vamos a hacer un joint venture, a comprar una empresa. Y el equipo 3 es el que utiliza la innovación disruptiva para sustantivamente entrar a nuevos negocios. Por ejemplo, hace tiempo me tocó trabajar por una empresa en Cataluña que fabrica tornillos de alta precisión y de aleaciones especiales para la industria automotriz. Son tornillos y metales, aleaciones que deben ser muy precisos y resistir altas temperaturas en los motores de los automóviles. Entonces, en el 2008-2009, pues los que tenemos un poquito más de años, recordamos que hubo una crisis mundial. Y la empresa, pues, dejó de recibir órdenes porque nadie estaba comprando automóviles. Bueno, pocas personas. La capacidad instalada de producción pasó básicamente de un 78 a un 28. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, aquí tenemos una serie de competencias, una serie de habilidades, una capacidad instalada. Y entonces nos reunimos por 3 días para ver el equipo 3, en dónde podemos invertir apoyándonos en las competencias actuales para entrar a nuevos mercados y nuevos negocios. Bueno, y después de 3 días de estar craneando, como dicen los colombianos, estrategizando, la compañía que fabrica tornillos de aleaciones y precisión especial, que vendía en básicamente 3 céntimos de euro o 3 centavos de euro cada tornillo, se metió al negocio de los implantes dentales, que son aleaciones especiales de alta precisión que uno se pone en la boca en lugar de los dientes o las muelas. Y pasó de 3 céntimos de euro a 70 euros por tornillo. Claro, se tuvo que cumplir con el equivalente a la Food and Drug Administration, conceptos de salubridad, conceptos de salud, etcétera. Pero ese es el equipo 3, el que se dedica a disruptir, procesos disruptivos.
Y entonces, para la generación mayor, dice, bueno, vamos a organizar la familia en el equipo 1, en el equipo 2, el equipo 3, y que se presenten proyectos de inversión para que todos podamos crecer. Y esto ha sido una manera muy agradable de asegurar que haya intereses integrados de todos los miembros de la familia, sobre todo cuando la figura de dirección, el líder o la persona líder, le gusta incorporar a personas en a diferentes puntos de vista. No siempre es el caso, para bien o para mal, pero pues en eso estamos hasta el momento. ¿Qué más preguntas o comentarios o te gustaría? Tú conoces más la audiencia que usualmente responde a estas invitaciones. ¿Qué preguntas típicas hacen, Ernesto, o qué te gustaría que charláramos? Gracias, doctor Jaime. Una pregunta muy típica que se hace nuestra audiencia y pues la comunidad empresarial que nos, que nos ve es ¿cuándo es el momento adecuado para crear o implementar un protocolo en la empresa familiar? Ujú. Pues miren, de hecho esta pregunta está muy relacionada con ¿qué es más importante, la familia o la empresa? Pues miren, obviamente todo esto tiene que ver con la percepción de riesgo, la percepción de oportunidad de las figuras de autoridad. Por ejemplo, las personas que dicen es que yo no me voy a morir, bueno, y lo dicen, o no me voy a retirar. Bueno, entonces, para esas personas un protocolo no es de mucho interés. Eh, pero, por ejemplo, cuando los hijos están pequeños, pues a lo mejor el negocio requiere, y bueno, en una empresa de primera generación, el negocio requiere tiempo, concentración, esfuerzos, inversión, y los niños están pues, en una etapa educativa, en la primaria, en la secundaria. Entonces, típicamente, la figura de autoridad, hombre o mujer, invierte mucho tiempo en sacar adelante la empresa. Luego viene el momento de las prácticas de verano, donde se empieza a enamorar a los hijos y entonces los hijos empiezan a... De hecho, me toca participar mucho con chicos y chicas de 15 a 22 años en lo que es seminarios de introducción a los negocios, al negocio familiar, y de introducción al pensamiento emprendedor. Eh, de una manera, o sea, el enamoramiento viene en paralelo con un proceso de capacitación en aula o en un proceso de capacitación formal, introducción a la vida de los negocios, porque los chicos no saben qué es mercadotecnia, no saben qué es finanzas, no saben qué es operaciones. Saben que mi papá o mi mamá trabaja en su empresa, pero ¿y cuáles son las funciones principales? Pues no sé. Entonces, y al mismo tiempo que se hace la introducción a los negocios, se da espíritu emprendedor. Ese yo le llamo Business 101, Negocios 101 con espíritu emprendedor, el curso básico. Y para cuando empiezan a hacer sus prácticas, pues ya saben cuáles son las funciones tradicionales de un negocio. Las operaciones, las compras, las ventas, la contratación, etcétera. Entonces, cuando los hijos van creciendo, empieza uno el balance de qué es más importante. Y cuando digo importante es dedicación de tiempo. No quiero entrar ahorita en un diálogo filosófico de valores, de si la familia o la empresa, porque también eso tiene mucho que ver con el país donde te encuentras. Por ejemplo, una charla que tuve con Ernesto hace tiempo fue ¿cuáles son las diferencias entre Estados Unidos y México? Yo desde hace 14, 15 años estoy trabajando en Estados Unidos. Mi base es Estados Unidos. Y sí, sí hay diferencias. Por ejemplo, el concepto de familia en México y otros países como el Medio Oriente, como Asia, la familia es el núcleo central de la sociedad. Y luego tenemos familias en otras dimensiones del mundo, culturas en otras regiones del mundo donde la familia es importante, pero no es lo más importante. Entonces, cuando digo importante en este contexto, no es un diálogo filosófico, es más bien desde el punto de vista práctico, ¿a qué le dedicas más tiempo? Eh, y entonces, cuando van evolucionando los hijos y va creciendo el negocio, las demandas de tiempo van cambiando, pero si la pregunta, si ¿cuándo es el mejor momento para hacer un protocolo familiar? Ayer. Eh, Me ha tocado hacer protocolos junto con personas cuyos hijos tienen menos de 5 años
y protocolos para familias de segunda generación que han crecido y requieren la necesidad de un protocolo. Y cuando se ve la necesidad de un protocolo, es también un momento muy adecuado para meter la semilla de los tres equipos que mencioné. ¿Qué queremos consolidar? ¿En qué queremos crecer? ¿Y en qué queremos ser disruptivos? Y esa ha sido una combinación muy agradable donde armonizamos la estrategia y futuro del negocio con la estrategia futuro de la familia, con los protocolos y la estrategia de la empresa. Entonces, la respuesta en términos generales es ayer. Y desde luego, la revisión continua de los protocolos, eh, porque las cosas cambian, las familias crecen, se divorcian, cambian, hay nuevos miembros, las familias crecen, se desarrollan, evolucionan, y los negocios también. Y También sobre, me ha tocado trabajar con empresas que estamos haciendo el protocolo y lo tenemos que suspender, lo ponemos en pausa porque el papá o la mamá empieza a tener problemas de ya me quieren correr, ya me quieren matar. Entonces, bueno, vamos a tomar un descanso de unos 6 meses, 12 meses, porque efectivamente con un protocolo tiene mucho que ver con cómo va a ser la sucesión, cómo se van a manejar las tomas de decisiones que ya no están centradas alrededor de la persona inicial. gracias, doctor. Y una pregunta, la mencionaste hace rato, pero desde su perspectiva, ¿cuál cree que es la principal diferencia entre las empresas familiares americanas y las mexicanas concretamente? Ayúdame a entender un poquito el origen de esta pregunta, Ernesto, para poder contestar. Es que la pregunta tiene muchas variables. Por ejemplo, las empresas del sur de México, las empresas del centro de México, o vamos a hablar de las familias, y las familias del norte de México. Luego en Estados Unidos estamos hablando del área de Nueva Inglaterra, New York y todas esas áreas, del área de California, del área de Texas o del área de Alabama, Mississippi. O sea, es como dice uno de las empresas españolas. Mi familia viene del País Vasco, entonces las del País Vasco o las del sur, Sevilla, Valencia, es, es muy arriesgado generalizar y sobre todo en un país tan grande como México. Si a mí me dijeran, por ejemplo, vamos a hablar de cosas así concretas, la similitud o la similitud entre las familias del norte de México y del sur de Estados Unidos son más grandes que la similitud entre las empresas. Bueno, esa región que se conoce como Mesoamérica, el sur de Estados Unidos y el norte de México, tienen muchas similitudes en valores, en principios, en ética, la ética del trabajo, por ejemplo. Eh, las familias que acabo de mencionar de Estados Unidos del sur y New York o Seattle, es más fácil que sea una consistencia con las familias del norte de México que con las familias de los dos extremos superiores. Lo mismo las familias de Chihuahua, las familias de Nuevo León, son más similares a las de Houston, Dallas o Nuevo México que las de Mérida y Chetumal y otras regiones. Entonces, primer comentario es las familias de qué región del mundo. Luego, otra cosa que es importante observar es que Estados Unidos es un país de mucha inmigración, con muchos grupos de diferentes aspectos culturales. Y sería un poco complejo decir las familias de Estados Unidos. Está la influencia italiana, la influencia hispánica, la influencia oriental o asiática. En México, pues básicamente hablamos de influencia española. A diferencia de Argentina, que es España más Italia, o Chile, que es España más Alemania, o Brasil, que es también un melting pot. Entonces, pero bueno, a nivel legal desde la perspectiva legal, eh, es más fácil ver en Estados Unidos que un empresario de primera generación venda la empresa a otras personas y no la transfiera a sus hijos o hijas.
Es más frecuente ver eso. Entonces, como que la empresa familiar es una extensión de la personalidad de la familia en los países latinos y asiáticos y árabes. La empresa, el family business en los Estados Unidos, es un instrumento de generación de riqueza y de logro personal, en términos generales. Eh, la riqueza, la generación de riqueza en las empresas familiares de Estados Unidos, pues es básicamente el propósito principal. En cambio, por ejemplo, si yo soy el empresario dueño de una empresa mediana en una región como el Bajío o como del centro de México, me invita el alcalde, me invita el gobernador, me invitan, es un proceso que proporciona mucha visibilidad al empresario. En Estados Unidos no se da tanto eso. Entonces, hay diferencias claras, pero yo no hablaría de Estados Unidos y México. Tendría que hablar más de regiones, porque claramente, cuando me ha tocado trabajar con empresas del sureste de México versus el noroeste de México, las diferencias son enormes, enormes. No digo que sean peores o mejores, son diferencias enormes. Y también esto se explica, por ejemplo, el ingreso per cápita de Nuevo León es 9 veces más grande que el de Tapachula, Chiapas. Y eso Oh, es bueno o es malo, son diferencias socioeconómicas. Eh, y esas diferencias socioeconómicas y culturales tienen mucho que ver con la generación de futuros. Eh, Algunas empresas son más con la mentalidad industrial, otras son más con la mentalidad comercial, otras son más con la mentalidad de conexiones. Tú eres tan importante como tus conexiones. En fin, el tema es muy amplio. Y en un espacio adicional podemos tomar una conversación, a lo mejor con algunos dos colegas más, y tener una sesión panel a cuatro bandas. Pero son algunas de las diferencias que me ha tocado ver en general. eh, y otro día podemos también charlar sobre diferentes procesos de sucesión. De hecho, ante tantos cambios, ante tanta volatilidad, una pregunta que nos surge a todos, y no solamente en las empresas familiares, es, ¿podemos con las generaciones del pasado aprovechar las oportunidades del futuro? Esa es una pregunta muy interesante para todos los que escogemos no actualizarnos en tecnología o no actualizarnos en modelos de negocio. Y tengo una multitud de ejemplos donde hay gente que ha dicho, no puedo construir el futuro con las prácticas del pasado. Y otros dicen, sí lo puedo hacer. Bueno, son opiniones y son sus empresas. Como consultor de empresas familiares, estrategia y los procesos de gobernanza, mi función no es tomar decisiones, es invitar a que se tomen decisiones y desde luego presentar prácticas de otros lados y que el empresario, empresaria, dueño tome las decisiones pertinentes. Pues estamos llegando al final de esta conversación, Ernesto. ¿Algo más que te gustaría que conversáramos? sí, eh, muchas veces sucede que en las empresas familiares, Jaime, están, como ya lo mencionaste al principio, las generaciones mayores, las generaciones más jóvenes, y se da mucho, por lo menos aquí en México, que las generaciones jóvenes tienen nuevas ideas, ideas disruptivas, ideas de startups, y quieren hacer un brazo, un nuevo modelo de negocio dentro de la empresa familiar. ¿Cómo pueden hacer las generaciones mayores para poder coexistir con las generaciones menores, con las ideas nuevas que traen, sin poner en riesgo el patrimonio de la empresa familiar? Bueno, eso es así como la pregunta de los 64 millones de dólares, porque la respuesta es depende, pero por ejemplo, la generación mayor en el consejo de administración de la empresa, en el consejo de familia, podemos llegar a un acuerdo donde digamos, vamos a generar un porcentaje de las ventas o de las ventas netas o de las utilidades a la innovación y a las nuevas ideas. Un 5%, un 7%, cosas de ese tipo. Eh,
Y luego, a través de los hijos de la siguiente generación, este seminario del que te hablé, Introducción a los negocios y creación de nuevas empresas, se presentan y se presentan propuestas de nuevos negocios, y para eso está el presupuesto del 5% de las ventas netas o de las utilidades netas. Un presupuesto que puede ser el 5, el 4, el 1, dependiendo de cada familia y de cada empresa. Ahora, y se empieza a incubar el negocio sin arriesgar el capital, sin arriesgar las utilidades. Se empieza a crear una nueva línea de negocios con uno de los hijos o hijas. Y me ha tocado mucho de eso. Y regularmente mi función, además de estar en el consejo de la empresa, es ser el mentor de esos nuevos chicos y chicas con ideas innovadoras. Eh, para evitar conflictos de interés con mi papá, con mi tía, con mi tío, cosas de ese tipo. Y es una manera muy clara. La otra es, si la generación mayor se va de vacaciones, pues dejarle al hijo o a la hija, a la empresa encargada, pues por un mes, 2 meses, dependiendo de hacer pequeñas pruebas piloto. Y enfatizo la, la idea de una prueba piloto para ver si mi hijo o mi hija muestra actitudes, valores, competencias para el liderazgo que se espera de estas personas. Ya en puestos de dirección general, y estoy ahorita asesorando 3 de esos chicos y chicas jóvenes, preparándolos para ocupar la dirección general, pero con un criterio conservador de la generación mayor. Pero también hay otras empresas donde dicen, no, vamos a meterle un 15-20% de las ventas totales a procesos innovadores. Y es que esto también tiene que ver con el tipo de industria en la que me encuentro. Si no es una industria ya muy saturada, muy tradicional y que empieza a tener procesos de competencia. Entonces, hay muchos criterios para armonizar. De hecho, regreso al concepto de capitalismo consciente. Sin arriesgar tanto, ¿cómo logramos que todos los intereses de los grupos importantes a la empresa familiar, los hijos, las hijas, también puedan satisfacerse con la participación en el negocio familiar? Y una de esas es, pues, con un negocio nuevo, te conviertes en proveedor, te conviertes en distribuidor, te conviertes... Hay muchas formas de hacer la inclusión, y a través de la filosofía del capitalismo consciente, eh, que me ha tocado verlo mucho, por ejemplo, en el país de mis ancestros, en la región vasca de España, a través de esquemas de gobernanza compartida, gobierno compartido, gobierno corporativo compartido, buenas prácticas de los mejores negocios. En fin, algo que a mí me gustaría, y ya voy a cerrar, ¿qué consejo le daría yo a las empresas familiares? Miren, primero, instalar en la empresa familiar un sentido de urgencia, de movernos con rapidez. Antes ser grande era importante, ahora ser ágil, rápido. Y para ser ágil y rápido tengo que tener multihabilidades. Entonces, instalar un sentido de urgencia educando a los miembros de la siguiente generación. Sería una sugerencia. Y desde luego hay estrategias para hacer esto. Eh, Otra cosa que sería muy importante considerar es ver los nuevos modelos de gestión que están relacionados con el concepto de capitalismo consciente, en donde tratemos de maximizar, de optimizar todos los intereses de los grupos de interés, de los grupos relevantes a la empresa familiar. Con esas dos tenemos, pero podemos seguir charlando unas 50 cosas más. Lo sé. Pero yo creo que con esas dos, instalar un sentido de urgencia y explorar sistemas alternativos de conducción de las empresas con esquemas de capitalismo consciente. Ok. Pues, doctor Jaime, le agradezco muchísimo su tiempo que haya tomado la entrevista. Sé que es un hombre muy ocupado y ojalá después tengamos otra oportunidad de tener otra entrevista o una plática sobre empresas familiares. Quiero decirle que mi canal de YouTube ahora yo he revisado durante este año y medio, 2 años, es el único canal que está haciendo contenido respecto al tema de empresas familiares de manera constante, o sea, mes tras mes tras mes durante estos 2 años. Entonces, ojalá este canal sea la casa de muchas personas que puedan contribuir en todos los ámbitos para la empresa familiar de México y también las empresas familiares que nos ven sé que me ven de España, sé que también nos ven de Estados Unidos,
pero obviamente la mayor audiencia es de aquí de México. Y pues me daría mucho gusto que posteriormente pudiéramos tener otra charla e inclusive invitar nuevos consultores. De hecho, antier tuve una entrevista con un consultor de Guadalajara que se llama Mario Rizo Rivas. Mm. Y también hicimos contenido, platicamos de empresas familiares. Entonces, doctor Jaime, pues le agradezco muchísimo que haya tomado la entrevista. Pues miren, una alegría estar aquí. Ernesto dijo que siempre estoy ocupado y efectivamente siempre estoy ocupado porque siempre tengo tiempo. Es así como una especie de paradoja. Siempre, cuando tengo tiempo, lo ocupo, por lo tanto, Sí, siempre estoy ocupado porque siempre tengo tiempo. Y es parte del instalar un sentido de urgencia. Pero desde luego darse la oportunidad como empresa familiar para disfrutar a la familia, para disfrutar ese elemento esencial que hace a las empresas familiares tan único y tan disfrutante. Que tengan buen resto de día, una alegría estar aquí con Ernesto. Felicidades a todos.